Hola, ¿qué tal? Pues muy buen día tengan todos ustedes. Pues primeramente, mi nombre es Martín Santos Torres. Soy psicólogo de profesión con algunos estudios en criminología y diplomados en administración por algunas universidades de México y de España. Me congratula mucho estar con ustedes y sé que escogieron una carrera muy interesante, muy aplicable a los tiempos de hoy y más ahora en los términos policíacos. Hoy mi charla, más que una clase, una charla o una conferencia, es poder compartir con ustedes algunas vivencias de las herramientas que más he aplicado en todo el trayecto que he llevado de trabajo. Y vamos a ver 4 herramientas principales dentro de la psicología. No sin antes hablarles que cuál es la mejor área que podrían escoger, si es la psicología del psicoanálisis, de la conductual, de la laboral, de la de desarrollo organizacional, si es la psicología infantil o la psicología grupal o también de desarrollo organizacional. La verdad, cualquiera de las áreas son buenas, siempre y cuando tengan un mercado para aplicarla. Entonces, pues yo trataré de englobar un poquito con algunos ejemplos de lo que he llevado y lo comparto con ustedes. No sin antes agradecer a la dirección de esta universidad virtual el que me haya hecho la invitación para compartir con ustedes este material. Hablando de material, se les hará llegar un PowerPoint de algunas 40 láminas aproximadamente y también pueden encontrar este video en mi canal de YouTube, el cual se les va a proporcionar también. Pues vamos a empezar a ver primeramente lo que es dentro de la criminología, la seguridad, la psicología y la parte policial, algunos de los métodos y técnicas de intervención que podríamos encontrar. Y una de las que más vamos a trabajar en ese sentido es la entrevista y el interrogatorio policial. Van a encontrar en la página en la segunda lámina, para qué nos sirve el interrogatorio policial o la entrevista policial. Y básicamente es obtener toda la información de las personas, de los delincuentes o de los delitos, o de las víctimas del delito que pudieron haber sido, que pudieron haber cometido alguna situación. Y bueno, pues en ese sentido, nuestro deber sería levantar la información necesaria, tanto en el lugar propio, sobre todo en el lugar propio, en el in situ, o sea, en el lugar, en el momento preciso y en el tiempo también. Es importante que nosotros dentro de la carrera de psicología encontremos todas las pautas de lo que se debe llevar o cómo se debe llevar una entrevista, y para eso sí se requiere pues aproximadamente unos 2 semestres. Sin embargo, para mí me parece que es una de las herramientas más aplicables porque en la entrevista vemos muchísimas situaciones, sobre todo si la persona nos puede arrojar información de los delitos que están sucediendo y cómo los podemos ir encauzando. Asimismo, les comento también que el interrogatorio policial generalmente se emplea ante sospechosos, pero también puede ser ante víctimas. Eso es, dijéramos así, que es la parte esencial, y también puede ser ante testigos. Y la segunda fase de la entrevista, más planeada, debe llevar un esquema, un trabajo bien elaborado. Tú ya debes ir con una mentalidad de cuáles son las preguntas que yo voy a hacer a través de un cuestionario ya diseñado. ¿Cuál es la información y los productos que yo necesito para poder llevar a cabo mi trabajo? Si yo veo que hay una situación de un delito, por ejemplo, vamos a poner un robo de casa, un robo de negocio, yo obviamente me encuentro ahí con el dueño del local,
pues rápidamente voy a ir con él y ya debo llevar unas 10 preguntas por lo menos, a qué hora sucedió, cómo sucedió, cuánta gente, si hay videos, si hay cámaras, si hay información que me pueda ayudar. Entonces, en base a esta información, la entrevista tiene que ser muy bien planeada. Yo obviamente cumplir con un rapport, cumplir con unas ciertas características dentro de, para elaborar todo el proceso. Por otra parte, en otra de las páginas vemos el interrogatorio policial o procesal y cómo nos puede ayudar. La recaudación de la información va a ser esencial. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tenga más información de los hechos que sucedieron, esto me va a poder ayudar a generar y a solucionar alguna, o que me pueda llevar alguna ruta de solución y entonces encontrar algunas pautas de seguimiento. Es importante también que pudiéramos también aquí en otra de las filminas los elementos del buen interrogatorio. Siempre tenemos que llevar pues nuestros equipamientos, que es lo básico, llevar pues una carpetita donde pudiéramos ir anotando todas las situaciones de hora, nombres, gente que se vio, gente que no se vio, en fin, todos los procesos, nuestros lápices, plumas. Es increíble que a veces un policía, a veces se le olvida también la pluma o se le olvida traer su carpetita dentro de su bolso del pantalón. Entonces, sin embargo, hay algunos interrogatorios que se hacen directamente en una mesa, se hacen directamente en una silla y bueno, pues hay que también buscar el medio adecuado para que cumpla con toda esa parte. Pues obviamente algunas recomendaciones dentro de la encuesta o en ese sentido de la entrevista. Mire, por ejemplo, se recomienda, elementos de un buen interrogatorio, se recomienda estimular el recuerdo. O sea, siempre decir, a ver, ¿qué recuerda usted, joven? Señorita, ¿qué es lo que recuerda usted de la persona cuando llegó y le asaltó y le quitó el bolso? Dígame usted esto. Tratar de ayudarle a las víctimas a hacer algún recuerdo de la situación que pasó, pues nunca sugerir algo, darles opciones también de la persona, si era muy alta, qué estatura medía, era más alta que usted, más bajita. Todos estos procesos ustedes tienen que llevarlos muy bien detallados y tú me puedes decir, oye, para eso no se necesita estudiar psicología, eso es nada más llevar un protocolo. Sin embargo, muchas veces tenemos que estar viendo también la parte corporal de la persona, que más adelante voy a ir, porque me puede estar mintiendo o puede estar exagerando en alguna situación. Cuando tengamos dos delincuentes, cuando tengamos dos personas que tengan que ser interrogados, pues vamos a tratar de separarlas y interrogar a uno, interrogar a dos y luego hacer un cruce de información. ¿Cómo es posible que aquella persona, el primer interrogato, la primera persona que interrogué, me está diciendo que no pertenecen a alguna célula delictiva y en la otra parte me dice que no lo conoce simplemente, o que no pertenecen o que sí pertenecen? Se están contradiciendo algunas respuestas y ahí es donde tienes que empezar a trabajar ya tú como profesional en ese proceso de inteligencia, la parte también de esas contradicciones relevantes. Esa es parte de una habilidad que también vamos a ir buscando dentro de también un formato que podríamos aclarar es que vamos a ver, permítame porque tengo algunas fallitas aquí técnicas. Anteriormente se utilizaban, por ejemplo, que se interrogara a alguna persona y a unos metros estaba digamos, un secretario que estaba observando la entrevista, pero ahora ya con los medios tecnológicos se puede estar entrevistando a alguien y se puede estar grabando ya la información y eso corrobora un poco más el concepto por si se me pasó alguna palabra, algún dato. Sí es importante grabarlos también porque pues ahora nos han ayudado mucho estos dispositivos. Eso es por otra parte. Vamos a ver entonces ahora otro punto que es, por ejemplo, ¿cuál sería un procedimiento de la entrevista? La entrevista lleva un procedimiento, digámoslo, de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D. Entonces, es importante que nosotros definamos el tiempo adecuado para poder entrevistar a la persona, identificar plenamente al sujeto entrevistado. Todos estos detalles los van a encontrar dentro de esta presentación, ¿no? Y habría nada más que darle una checadita
por ahí una leída para no platicárselos todos por el tiempo, pero por ejemplo, aquí dice tener en cuenta testigos por el temor de las represalias. Muchas veces queremos entrevistar a algunos testigos y dentro del área y resulta que los testigos no se quieren involucrar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer dentro de lo que me han enseñado en la psicología? Bueno, tienes que utilizar una voz muy tenue y tienes que utilizar mucho la inteligencia emocional para ver precisamente las emociones de la otra persona y decirle, no, mire, tranquilo, de hecho usted no va a estar involucrado, no vamos a mencionar ni su nombre ni sus datos, nos reservamos el derecho, etcétera, etcétera. Tú tienes que convencerlo de una u otra manera que te dé información sobre la situación de lo que está pasando enfrente o enseguida de la casa donde sucedió los hechos. Entonces, esto es muy importante porque si llegas, oye, ¿me puede dar información? No, yo no quiero tener problemas con esto. Entonces, eso puede pasar también y bueno, aquí se dan algunos señalamientos de lo que pudiéramos haber encontrado. Esto también son 6 preguntitas que nos vamos a hacer siempre en el proceso de la interrogatoria. La primera es lo que se quiere decir. ¿Qué es lo que se quiere decir? Y después lo que se dice. Es bien importante la información que yo quiera obtener en ese momento de la entrevista. Lo que el otro oye, lo que comprende, lo que retiene y lo que contesta. Son conceptos que deben llevarse siempre dentro de un procedimiento de la interrogatorio. Entonces, vamos ahora a seguir con este proceso y voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, esto es bien importante, el foco de atención. El foco de atención, nosotros cuando estamos interrogando a una persona, normalmente podríamos ver nada más su rostro, en esta parte de mi rostro. Pero al final de cuentas no estamos viendo si realmente la persona está utilizando las manos, que también comunican mucho, y si está utilizando algunos conceptos, por ejemplo, de tener los brazos cruzados, de hacer este tipo de gestos o tipo de gestos. Entonces tenemos que nuestro foco de atención es no solamente al aspecto de la cara, ¿sí? Sino también en el sentido de que tenemos que observar todos los movimientos que pudiera hacer la persona en este esquema. Aquí muestro que el foco de atención muchas veces les voy a presentar 3 imágenes de unas parejas y yo quiero que ustedes, el primer cuestionamiento mío es que encuentren directamente si el foco de atención hacia dónde se dirigen directamente. Ustedes me van a decir, claro, esa es la cara. Pues chequen ustedes y observen que los demás dibujos van a encontrar algo que no es normal en esa situación. Para mí ya es normal ver que una persona se está estremeciendo, hace sus caras y sus gestos cuando le estoy preguntando alguna situación, pero no estoy midiendo corporalmente la situación en la entrevista de las otras partes de su cuerpo. Entonces, chequen muy bien qué es lo que está sucediendo en esos esquemas. Yo se los encargo porque lo vamos a ver y lo voy a preguntar cuando tengamos la conferencia en vivo. Asimismo, muestro también cómo una pasta dental que se está poniendo en una publicidad, nos centramos directamente en la publicidad en los dientes, pero chequen fuera de los dientes algo que no está dentro de lo normal. Para algunos es normal, pero para otros no. Entonces, en esos esquemas pongo algunos ejemplos y también nos vamos a unas diapositivas en donde vemos ya resumiendo que desde la antigüedad pues vamos a encontrar que la historia para poder hacer los interrogatorios, ya sea militares o regidores o estrategas, han buscado siempre herramientas para poder hacer este tipo de obtención de información. Entonces ahí nos vamos a encontrar en esta página algunos historiales de cómo anteriormente se diseñan. Hoy pues ha cambiado mucho la entrevista y bueno, pues básicamente en lo que es el interrogatorio policial sería una parte, ese es el primer punto, y hay una página, hay una filmina donde voy a presentar dos caras y un triángulo aquí así. Este es el triángulo de la verdad, el triángulo de la mentira, porque yo me voy a enfocar directamente, cuando esté entrevistando a alguien, me voy a enfocar en su mirada y en sus gestos directamente como si esto fuera un triángulo y me voy a dar cuenta si la persona me está mintiendo o me está hablando con la verdad. Entonces, en este también les voy a pedir que lo verifiquen bien para poder entender este concepto. Y esto es lo más importante. Lo más importante de esto es la mirada.
En las entrevistas yo me voy a dar cuenta si la persona me está mintiendo o no me está mintiendo. ¿Por qué? Porque yo puedo mirar, si yo les pregunto a ustedes, ahorita en este momento, ¿qué tan fieles son ustedes en su trabajo? No me lo contesten todavía, piénsenlo. ¿Qué tan fieles son en su trabajo? Ustedes pueden encontrar en las personas que pueden hacer esto. Levantan su mirada hacia el lado derecho o en su caso hacia el lado izquierdo. Son dos connotaciones diferentes. Mientras que voy y traigo los recuerdos, muchas veces veo hacia allá. ¿Por qué? Porque voy a atender a la mentira. Y entonces ahí es donde viene la parte del psicólogo, donde viene la parte del policía, que realmente se está dando cuenta si la persona le está mintiendo o no le está mintiendo. Les voy a dejar también colgado aquí una filmina en donde viene precisamente el ojo y los ojos hacia donde pueden crear historiales o en su caso mentiras. Así es. Entonces, en este esquema me gusta mucho esta clase porque cuando están evaluando a los policías en el Centro de Control y Confianza, normalmente les hacen muchas preguntas. Y tú piensas que no te están observando, pero están observando tu mirada. Y esto es bien importante porque ahí es donde se van a dar cuenta si realmente estás diciendo la verdad o te están diciendo la mentira. Vamos a ver entonces algunos conceptos. También vamos a ver en este punto el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es esto de la autodefensa, la crítica. Mira, no te metas conmigo. Este es el lenguaje que yo voy a dar. Aquí yo les voy a poner muchas imágenes del lenguaje corporal de muchas veces no te creo, no quiero hablar contigo. Estos serían los mensajes ulteriores que podríamos manejar y, por ejemplo, ¿cómo podríamos decir de la mentira? La mentira normalmente los mentirosos antes de decirle mentira van a taparse la boca. ¿Sí? En algunos sentidos también pueden hacer esto y aparte van a levantar su vista hacia el lado derecho. Entonces, en ese esquema también vamos a ver ahí en su material algunos conceptos de cómo podrían cómo podríamos abrir esta expansión de qué es lo que me está dando a entender esta persona con sus gestos, con sus manos, con su cara, con su nivel. Entonces, también se los dejo aquí colgados y bueno, con esto termino el primer punto. Vamos al segundo punto sobre el interrogatorio policial y vamos a ver ahora el estudio del lenguaje. Esto es bien importante porque el lenguaje, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de cuando pescaron por ahí a la Barbie se estaba riendo constantemente en cuando le tomaban fotografías siempre se estaba riendo y decían, oye, pues qué humor de narcotraficante. Imagínate que la Barbie le estén tomando fotos ahí en la secretaría con la detención y él se esté riendo como si nada. Bueno, pues este es un síndrome. Las personas que se ríen de nervios y es un síndrome pseudovulvar, que este síndrome es muy de muchos nervios. Es cuando una persona está muy nerviosa y se empieza a reír por todo. No se está riendo de ti, que lo más probable es que vayas a pensar que está riendo de ti, pero no, al contrario. Y lo mismo vemos que algunas artistas, por ejemplo, pongo aquí dos fotografías de unos artistas que tienen ese problema, la parte de la gesticulación, el medirla, el estudiarla, el interpretarla, es parte de la psicología que podríamos empezar a hacer. Podríamos hablar algunos, por ejemplo, de la ira, el enojo, el enfado. Vemos aquí algunos directores técnicos que son muy expresivos en el fútbol y bueno, pues también el miedo, no se diga más. Cuando un niño tiene miedo, rápidamente lo vamos a ver en su nivel y lo va a expresar de esa manera, ¿no? Cuando tiene miedo. Pero en ese sentido, podemos hacer algún estudio de muchísimos conceptos y aquí les dejo 4 reflexiones. Que el miedo dentro de la psicología no es más que una desproporción de los recursos que yo tengo para enfrentarme a la otra persona. ¿Por qué me da miedo? Porque la otra persona es más poderosa que yo. ¿Por qué me da miedo? Porque la otra persona me va a agredir más de lo que yo le pueda agredir. ¿Por qué tengo miedo? Porque estoy desproporcionadamente diferente ante la defensa de la otra persona.
Mientras que el enojo podría ser, te orienta más al ataque. Cuando una persona está enojada es muy probable que te vaya a atacar. ¿Sí? No va a huir, va a atacar. Mientras que la tristeza, que son las emociones que más mundialmente se conocen, te prepara para una ausencia. Y aquí lo vamos a ver también, la alegría, pues obviamente que es lo más bonito, la alegría que te invita mucho a ser más alegre. Entonces, en este concepto también podríamos hablar que la cara al espejo de las emociones son 6, lo que es la alegría, la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco. Mundialmente podríamos decir que son estos espejos de la cara que da hacia la demás persona. Cuando alguien siente asco por una comida, rápidamente lo vamos a ver. Bueno, pues ese es parte de los estudios que puede hacer una persona que está haciendo los estudios de la gesticulación. Lo vemos. Y bueno, el lenguaje corporal también es importante verlo porque la postura es muy importante. Cuando tú tengas algún detenido y empiezas a hacerle algunas preguntas, bueno, pues puedes encontrar algunas situaciones de sus gestos. Por ejemplo, aquí marco varios, hay muchísimos, los puedes encontrar en cualquier libro, inclusive los puedes encontrar en algún programa de YouTube, etcétera. Pero un ejemplo es que, por ejemplo, las manos hablan mucho, entonces el abrir las manos es un símbolo de franqueza, de sencillez, de que las manos hablan tan simple y tan sencillamente como todo. O sea, así es como, inclusive los políticos lo vamos a ver, que estudian mucho la parte de las manos, porque tratan de vender una idea importante, caminar derecho, sentarse muy cómodamente, todas estas gesticulaciones también, ponerse las manos en los bolsillos, en la parte de atrás, eso podría marcar también algún tipo de personalidad, o simplemente si una persona está en el grupo, está como sonando los dedillos en la mesa, o con el pie está dando algunos palmaditas en el suelo, pues ese es un indicador de que la persona está muy desesperada, que está muy ansiosa de irse o trae algún problema de ansiedad. Y bueno, pues eso es un indicador dentro de la entrevista que te va a llevar a una ruta de comprensión de la personalidad. Entonces, definitivamente, cuando alguien quiere rechazar a alguien o rechaza el concepto de lo que le estás explicando, hay personas que se agarran constantemente la nariz y dicen, ay, canijo, esta persona me está rechazando, no me está creyendo, etcétera. Entonces, vemos aquí algunos puntos. Bueno, pues ese es otro tema, es otra herramienta que podríamos, de observación que hacemos con las personas cuando están en la entrevista psicológica. Obviamente, cuando el psicólogo está tratando pacientes, se ve todo el concepto desde la cabeza hasta los pies. Recuerdo que en una ocasión, uno de los pacientes que tenía está tomando ya la decisión de separarse o no de su pareja, pero ya está en el punto donde ya quiere tomar esa decisión. Y me doy cuenta que ya la va a tomar la decisión a favor de él, de que va a dejar a su pareja, porque en la sesión se levanta y se pone los brazos en son de ataque y me dice, ¿sabes qué? He tomado la decisión de dejarla. Entonces, cuando veo esa lectura en su corporal, le estoy entendiendo que sí lo va a hacer. Entonces, es bien importante que reconsideremos bien los estudios de esa parte. Pues para eso nos sirve un poco la psicología. Vamos a ver otro que es la inteligencia emocional. A mí me encanta esto de la inteligencia emocional. Es un tema que he estado dando en las últimas fechas, ya que la inteligencia emocional vendría siendo la capacidad de ser conscientes de mis estados emocionales, ¿sí? Y los estados emocionales de los demás. ¿Cuándo puedo actuar para no llegar a un problema con la otra persona y cuándo puedo actuar bien para que la otra persona me responda bien? Esto es bien importante porque en la medida en que yo envío
unas emociones muy agresivas, es muy probable que vaya a recibir otras emociones agresivas. Y la inteligencia emocional se refiere a que tengamos un equilibrio de mis emociones ante una situación en la cual estoy trabajando con otras personas. Entonces, nosotros como policías, nosotros como estudiantes de psicología, nosotros como psicólogos, tenemos que tener una inteligencia emocional muy superior a los demás. A nosotros nos pueden decir, nos pueden gritar y nos pueden mencionar todas las fechas como el 24 de junio, como el 10 de mayo, y tenemos que tener la misma postura equilibrada emocionalmente. Y la inteligencia emocional nos ayuda mucho para esto. Claro, es un estudio y una práctica que se tiene que llevar con una persona especializada en este campo. Cuando nos damos cuenta de nuestros estados emocionales, nosotros empezamos a viajar con estas emociones y vamos atrapándonos poco a poco en las emociones y vamos haciéndolas más conscientes. Es, por ejemplo, si un amigo me llama a las 3 de la mañana y me dice, güey, ¿qué onda? Vente, nos estamos echando unas heladitas aquí, vente acá con unos refrescos de esos que raspan mucho a la garganta, vente a echarte unos drinks por acá con la raza. Oye, son las 3 de la mañana, ingrato, yo estoy dormido, es miércoles. O sea, mi inteligencia emocional te está diciendo a ti que tienes que entenderme y la otra persona se puede alterar. La próxima vez que él te llame a las 3 de la mañana no le vas a contestar o simplemente te vas a ir viendo un poquito, lo vas a distanciar un poco de tu relación de amistad. ¿Por qué? Porque es una persona que pues es un poco tóxica en el sentido de que te habla a las 3 de la mañana. ¿Por qué no te habla a las 8 para hacer un plan para el otro día? Porque a esa hora. Entonces, en ese sentido, de eso trata precisamente la inteligencia emocional, de tener que si quiero ser jefe, tengo que tener mucha inteligencia emocional para el liderazgo, para poder enviar mensajes y la gente me pueda ayudar a resolver y generar resultados. Porque al final de cuentas, como líder, se te miden por los resultados. Todos queremos ser jefes, ¿verdad? Todos queremos ser jefes cuando en algún momento en la corporación queremos ser jefes, pero no todos tenemos la inteligencia emocional para poder ser jefes. Entonces, en ese sentido, aquí dejo una frase que dice, sobre todo estar conscientes de los estados emocionales de las personas con las que me estoy comunicando. ¿Sí? Hay empleados con los que no puedo mandarlos verbalmente fuerte, necesito hablarles muy suave y a otros necesito hablarles muy fuerte. ¿Por qué? Porque su estado emocional y su estado anímico me va a generar un resultado diferente de acuerdo a la emoción que yo emerja. Es increíble, es un poquito complicado esto, pero bueno, es una manera de ir trabajando y nos ayuda mucho a la comunicación efectiva, nos ayuda mucho a la comunicación fluida, que aquí les dejo también el film, la fotografía, y los malos entendidos se pueden ir diluyendo y bueno, no vamos a tener problemas. Entonces, les dejo también una definición exacta de lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué más? Bueno, pues ya llevamos 30 minutos en este pequeño espacio y otro de los temas que yo veo muchísimo, que me encanta y he dado más de 20 conferencias y cursos y talleres sobre la grafología. La grafología, como ustedes sabrán, es el estudio de los trazos que va generando la persona, que las personas escriben. La grafología, les marco aquí en uno de las fotografías, desde 37 años después de Cristo ya se utilizaba, desde antes de Cristo ya se utilizaba para la evaluación del personal, la grafología, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, en ese sentido, había el emperador romano, Nerón, por ejemplo, antes de evaluar a los escoltas o a los que lo iban a cuidar, los evaluaba de acuerdo a la letra, de acuerdo a los trazos que hacía, porque él sabía quién lo iba a delatar, de acuerdo a la letra. El tipo de letra me iba a decir si esta persona es fiel o es infiel y me va a delatar. Entonces, podríamos encontrar algunos esquemas en los que los trazos nos van a reflejar ciertas acciones, ciertas conductas y ciertas emociones de la persona. Recientemente me hablaron de una televisora del norte de México que se ve en todo México y desde Multimedios y me dijeron, Martín, necesitamos que nos hagas un análisis de una letra de una persona.
casualmente les pedí que me mandaran el escrito y la firma de esta persona para hacer una evaluación grafológica de sus emociones. La persona tenía una letra que yo, muy decaída, una letra que cae al final de la escritura, y era una letra que terminaba de mayor a menor. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros los grafólogos es que esta persona está padeciendo algunas depresiones o enfermedades, y pueden ser psicológicas o psicofisiológicas. Y efectivamente es una actriz. Si ustedes quieren saber de esa actriz, bueno, pues aquí la van a ver. Y esta persona sí está un poco enferma y muy delicada de sus problemas digestivos. ¿Por qué? Porque yo lo veía una letra muy comprimida, una letra muy cerrada, muy angulosa. Cuando hacen letras de muchos ángulos, son letras muy agresivas, como la firma de Donald Trump. ¿Quieres ver cómo es Donald Trump y cómo trae el estómago Donald Trump? Checa su firma y búscala ahí en Google, firma de Donald Trump, y van a ser como si fueran puras rayas hacia abajo y hacia arriba, y muy comprimidas y muy angulosas, ¿sí? Como si fuera una radiografía de un hospital. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar que esa persona es muy energéticamente fuerte y es muy vulnerable a los cambios de personalidad, y son caracteres bastante complicados y difíciles. Pues una persona que escribe, por ejemplo, con muchos puntos, que le pone los puntos a la I, es una persona muy puntual. Yo te voy a preguntar a ti, estudiante, ¿tú le pones puntos a la I? Checa los puntos, checa lo que estás redactando y cuenta los puntos. Si le pones todos los puntos a la I, te puedo decir que eres una persona muy puntual en tu trabajo. Eres una persona precisa, una persona que lo que inicia, termina. Pero si no los pones, es todo lo contrario. Así es como evaluamos también. No se aprende de la noche a la mañana. Obviamente es una especialización también que da la psicología. La psicografología me ayuda como herramienta precisamente para detectar. Si no puedo detectar la mentira por la mirada, la puedo detectar por la escritura. Entonces, en este esquema podríamos hablar también de las emociones, de algunos rasgos esquizofrénicos, algunos rasgos patológicos y algunos rasgos que podrían ser suicidas también. Inclusive, las personas que se llegan a suicidar hacen un tipo de letra antes de suicidarse. Así es. Entonces, en este esquema también podríamos encontrar este punto. Quería pasarles una carta de una persona que me mandaron de un centro de un cerezo, centro de reinserción social, donde amaneció ahorcado la persona, y me decían: Martín, necesitamos saber si la persona se suicidó o lo suicidaron, perdón, o lo mataron. La persona no tenía rasgos suicidas, desde ahorita les digo. Leí más de 20 veces esa carta y tuve que hacer los estudios de los rasgos, y la verdad es que no tenía. Pero yo les voy a pasar el caso Yolanda, que fue, bueno, ese caso está en internet, así que es público. Y bueno, se encontraba la chica, pues aparentemente había sido un feminicidio. Y cuando se encuentran el vasito donde ella estuvo tomando alguna bebida, se encontraron algunas letras, las cuales yo rápidamente pues hice el análisis, y rápidamente dije: esta persona no la mataron, perdón, no se suicidó, no tenía un rasgo de suicida, de haberse suicidado, de que tuviera alguna tendencia de depresión, para nada. Sí andaba en estado tal vez no inconveniente, pero podríamos decir que la persona no tenía ganas, ella tenía ganas de seguir viviendo, de seguir agarrando la fiesta, estaba muy enamorada. Por ahí van a ver los corazoncitos, van a ver algunos conceptos muy remarcados de las emociones, de la ansiedad que tenía. También vemos era una persona bastante infantil, bastante con algunos rasgos de llamar mucho la atención.
más que infantiles, de llamar mucho la atención. Lo digo por el punto de la I, que lo hace tipo como una ruedita. Ese tipo de I es muy característico de las personas que quieren llamar la atención o todavía siguen pensando que son jovencitos de secundaria. Entonces, estos detalles de remarcar las letras, de remarcar las A, las O, bueno, pues habla un poquito de ansiedades. Si remarcan un poco la O en la parte de abajo, les aseguro que esa persona está tomando o ingiriendo bebidas alcohólicas o alguna droga. Por ejemplo, también se pueden ver algunos rasgos de ansiedad, de drogas, de consumo de consumo de estupefacientes. También les dejo un ejemplo de lo que yo hice y doy en mis cursos sobre el tipo de letra. Por ejemplo, si nosotros hacemos una O, chequen su O, pero si la O está abierta en la parte de abajo, ese policía es corrupto, ¿eh? Desde ahorita les digo, este es corrupto. Y ahí les voy a dejar el ejemplo en esa página. Pero si la persona habla mucho, es muy probable que la A o la O la deje abierta por el lado derecho, ¿sí? La deje abierta por el lado derecho. Esas personas hablan mucho. Una persona que hace una E muy bien equilibrada, pues es una persona que escucha, pero una persona que no hace la E normal, que la hace como si fuera una C, es una persona que no escucha. Entonces, son ejemplos que vamos viendo para eso sí se requiere un poquito de estudiar, y bueno, adelante. También vemos algo de la mitomanía. ¿Cómo me doy cuenta si la persona es mentirosa o no? Pues a través de la letra. Y la letra me va a decir un poquito cuando exageremos la A y la hagamos como una arroba o hagamos esos ganchos hacia arriba. Y aquí les dejo otros ejemplos también de cómo es la gente mentirosa. La letra G. Híjole, esta letra G que es complicada porque la letra G va muy relacionada con lo sexual. Y una persona que hace la jamba, o sea, la cuna, ese palito que va hacia abajo, lo hace muy desproporcionado, muy grande, es una persona con un alto líbido muy fuerte. Es una persona que la tendencia sexual está remarcando mucho. Entonces, sus impulsos son muy fuertes y es una persona que puede hacer daño sexualmente o en su caso es una persona muy sexual o en su caso es una persona con alta incidencia a los impulsos materiales también, a robar o tal vez a acaparar dinero, etc. ¿Por qué? Porque son las zonas bajas, las zonas de los materiales. Y les voy a dejar un ejemplo también ahí en una fotografía de una futbolista que estuvo complicada en la situación de de algunos problemas de tipo de acoso sexual con otras jugadoras. Y fue un escándalo en el fútbol. Y ahí lo van a ver ustedes quién es. Bueno, pues en ese sentido seguimos trabajando. Les pongo también otro ejemplo de un dibujo de una niña, cómo vemos también las patologías en el grafismo, cómo vemos los ojos rellenos completamente de tinta y bueno, vemos ahí las patologías propias de esa ansiedad fuertísima que trae. Y recuerden que la grafología... la mano no es la que escribe, lo que escribe es el cerebro y como traiga el cerebro es como voy a traer mis impulsos y los voy a enviar hacia mi mano. Entonces aquí vemos algunos detalles del grafismo y vamos a ver la grafopatología. Entonces para mí es muy importante, ¿por qué? Porque en algunos casos cuando llegan las personas que cometieron algún homicidio fuerte, lo van a reflejar rápidamente en su letra muy patológica. Ahí les dejo también otros ejemplos y bueno, la psicología me ayuda mucho para estos esquemas. Bueno, por mi parte, yo creo que ya es parte del material de lo que yo les quería compartir, no sin antes comentarles algunas vivencias. A mí me gusta mucho como psicólogo utilizar un poquito la asociación libre y la interpretación de los sueños en los pacientes. Eso me va a llevar a generar alguna asociación libre de qué es lo que te llama la atención. ¿Qué soñaste? Bueno, casualmente soñé agua, soñé que estaba lloviendo. ¿Y qué te hace recordar el agua? Bueno, casualmente el agua me recordó cuando yo era niño. Resulta que yo estaba en la alberca y bueno, caí accidentalmente y ya casi me ahogaba, me asusté mucho, pero afortunadamente pues y bueno, ahí vamos viendo las cuestiones del miedo a través de la asociación libre. Es que el paciente habla por sí solo y el psicólogo empieza a interpretar y a accionar y a tener que hacer
toda una serie de conjugaciones para hacer alguna interpretación del concepto. Eso es por una parte. Por otra, me gusta también como psicólogo hacer mucho la encuesta. Yo le pido a mis alumnos que la encuesta es muy agradable, obtengo mucha información, pero a través de lo presencial. Sí, la encuesta me arroja mucho a través de la parte de la encuesta telefónica o a través de los cibernautas, todo este concepto que ayuda, sí, pero si es presencial creo que se puede mejorar, puede ayudar más a obtener mejor información. De la psicología me gusta mucho la psicología grupal también. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en grupo, les ayuda al grupo al crecimiento personal y por un tiempo estuve atendiendo adolescentes con problemas de drogadicción. Es un poquito complicado porque necesitas una psicología más conductual, más al área de establecer metas, de establecer procesos, procedimientos muy objetivos, no a través del inconsciente, sino más objetivos de entablar juegos, entablar un programa de no consumo en una semana, detalles de ese tipo. O sea, es un poquito difícil de tratar, pero bueno, hay diferentes tipos. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos lleva un procedimiento de 12 pasos y bueno, pues ahí si ustedes quieren profundizar un poquito este esquema, métanse pues también ahí el Google y decirle 12 pasos para antialcohol o las drogas, ¿no? Lo que he encontrado mucho como psicólogo es que los jóvenes drogadictos, entre más ejercicio hacen, la ansiedad va desapareciendo. No lo van a dejar, pero sí lo van a dejar. Por eso repruebo a aquellos policías que golpean demasiado golpean demasiado a los que están bajo los efectos de una droga, porque los chicos no sienten nada. Entonces, yo les comento que mejor hagan torneos deportivos donde tengan que usar las piernas, correr mucho, correr demasiado y correr demasiado. Creo que es mucha fuerza y mucha ansiedad la que tienen los jóvenes para que la canalicen. Eso es básicamente podríamos hacer esta parte. Toqué un tema muy delicado en pandemia, que fue el tema de suicidios. Sí, un poquito complicado, muy complicado. Algunos casos sí se resolvieron, otros eran un poquito difícil. Tienen que ir a tratamiento, sobre todo de pre-suicidios, porque pues jóvenes que querían quitarse la vida, abrirse las venas, etcétera, todo esto. Bueno, ya no lo he manejado ahorita y me gusta mucho también dar la clase como ahorita en este momento. La psicología es muy amplia. Es muy amplia, puedes tomar cualquier tema. Yo creo que desde el momento en que estás con una persona ya interviniendo en una comunicación asertiva, una comunicación de trabajo, ya estás utilizando la psicología. ¿Qué le apostamos? Bueno, pues hay muchísima herramienta, pruebas psicométricas, interpretación de los grafismos, interpretación de los gestos, interpretación de una entrevista, de obtener información, de obtener una información de la problemática que está sucediendo en un matrimonio, en una familia, en los jóvenes, su adolescencia, su personalidad, todo esto abarca mucho. La psicología es muy amplia. ¿Hay muchos avances en la psicología? Sí hay muchos avances. Hay cosas que desconozco, por ejemplo, la bioquímica dentro de las células, que son las neuronas, cómo se trabajan a través por ejemplo, el homosexualismo, a través de cuando se está desarrollando el producto dentro del vientre de la madre, cómo las emociones de la mamá pueden influir mucho en el feto, y esto va a crear una situación de una personalidad bastante difícil después, sobre todo en el séptima semana de embarazo. En fin, hay muchísimas cosas que explorar en este tema y bueno, yo espero que pues os haya gustado esta charla, que fue muy rápida, y pues mando un fuerte saludo para todos los estudiantes. Ahí les dejo el material a través de sus maestros y nos vamos a ver en un video en vivo más tarde por ahí del jueves,
y espero nos puedan acompañar. Saludos y que pasen un excelente día hoy. Gracias.